Nunca pensé que una sola cena, en la casa de mi mejor amiga, en aquella tranquila noche de primavera sevillana, desataría el infierno. Un simple cruce de miradas con Ricardo, el marido de Clara, encendió una chispa prohibida que, para mi sorpresa, encontró eco en el vacío de mi viudez. Aquel instante, apenas perceptible, no solo prometía un renacer inesperado para la mujer que creía borrada, sino que sellaría una traición atroz, condenándonos a una espiral de deseo, culpa y dolor que marcaría a fuego nuestras vidas. Para entender cómo la discreta Vanessa, la que siempre sonreía y callaba, se convirtió en un volcán de pasiones ocultas, debemos volver a aquella noche fatídica. Aquella noche de primavera en Sevilla, en la casa de Clara, mi mejor amiga, marcó el inicio de todo. Yo seguía siendo Vanessa, la viuda invisible de 58 años, pero debajo de mi vestido de seda bugambilla, algo en mí empezaba a inquietarse. Clara, mi antítesis vibrante, reía a carcajadas, contándonos sus anécdotas de la Costa Brava, pero sus palabras ya no llegaban a mí. Mi atención estaba anclada en Ricardo, su marido. Siempre lo había visto como una extensión de Clara, pero esa noche, envuelto en su camisa de lino blanca ligeramente desabotonada, con ese perfume sutil de sándalo y cítricos, su presencia era diferente. Cuando se inclinó para ofrecerme una copa de jerez, sus ojos profundos y oscuros como la noche andaluza se cruzaron con los míos. Fue un segundo de más, apenas perceptible, pero suficiente para derribar mi equilibrio cuidadosamente construido. Aparté la mirada, fingiendo que nada pasaba, pero mi corazón latió como si hubiera vuelto a tener 20 años, bailando una sevillana por primera vez. Me sentía observada, deseada, y esa sensación, tan ajena a mi vida de viuda silenciosa, era embriagadora. Al final de la noche, se ofreció a llevarme a casa. Todo un caballero, Evana, ten cuidado, que este es encantador. Hasta las más tranquilas caen con él, bromeó Clara con una carcajada, sin saber la punzada que esa inocente frase me causó. Reí un poco forzado, un poco nerviosa. Si ella supiera. En el coche, la oscuridad nos envolvía y el silencio entre nosotros era denso, cargado de una tensión que nunca antes había experimentado. Y entonces él habló. Su voz, grave y suave, resonó en el pequeño espacio. ¿Sabes que eres hermosa, Vanessa? Pensé que había oído mal. ¿Hermosa, yo? ¿La mujer borrada? No hermosa para tu edad, no. Solo hermosa. Y ahí mi corazón se desbocó por completo. Sentí una calidez subir por mi pecho. No era vergüenza, era reconocimiento. Por fin alguien me veía. Sentí el pulso acelerarse en mi cuello, las mejillas se me tiñeron de un rubor que creí olvidado. En ese instante, apoyó su mano sobre la mía, que descansaba en mi regazo. Simple, suave, pero firme. No retiré mi mano, al contrario, mi cuerpo se relajó como si hubiera estado esperando ese gesto durante una eternidad, esperando ser tocado con una delicadeza que solo ahora comprendía. Al llegar frente a mi casa, mi pequeño piso con vistas al patio de naranjos, me acompañó hasta la puerta. Mi respiración era corta, la garganta apretada. Y entonces susurró, ¿quieres que suba, solo por un té? Dudé un segundo diminuto, apenas perceptible, y abrí la puerta. Lo que no sabía todavía era que ese té se convertiría en el comienzo de un torbellino, una caída, un vuelo, un renacer y quizás una traición inevitable. Subió y yo temblé. No sé qué fue lo que me impulsó a abrirle esa puerta. Tal vez la soledad, tal vez esa mirada que me lanzó, o tal vez esa necesidad casi vital de ser vista por fin como una mujer, no como una viuda olvidada. Entró sin decir una palabra. Sus pasos resonaban en el pasillo, tranquilos, seguros, llenando el vacío que mi casa había acumulado con los años. Cerré la puerta detrás de él y mi corazón empezó a latir más rápido, más fuerte, como si mi propio cuerpo supiera antes que yo que nada volvería a ser igual. Le ofrecí ese té que él había usado como excusa, pero ambos sabíamos que esa noche no íbamos a beber nada. Era un juego silencioso, un momento suspendido entre el deseo y lo prohibido. Fui a la cocina un poco nerviosa, buscando una bolsita de manzanilla, como si mi vida dependiera de encontrarla. Y cuando me di la vuelta, estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, los ojos fijos en mí. Y esa mirada, Dios mío, esa mirada.
¿Quieres que pare, Vanessa?, me dijo con voz grave, tan profunda, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Porque si no dices nada, te voy a mostrar lo que llevo dentro desde hace meses. Tragué saliva. Las piernas me temblaban, pero mi voz ya no salía. Era como si mi garganta se hubiera cerrado, muda ante la magnitud de lo que estaba por venir. Entonces se acercó lentamente, cada paso una promesa. Puso sus manos en mis mejillas, sus pulgares acariciaban mis pómulos con una delicadeza que me desarmó por completo. Me miró a los ojos pidiendo permiso sin palabras y yo cerré los míos. Su beso fue suave, lento, largo, pero cargado de una tensión que nunca antes había sentido. Me besó como si yo estuviera hecha de porcelana y de fuego al mismo tiempo, y en ese beso me dejé derretir, me permití sentir. Me rodeó con los brazos atrayéndome hacia él. Sentía su pecho contra el mío, su respiración agitada, su deseo vibrando a través de cada fibra de mi ser. Ya no quería nada más, solo ese abrazo, esa conexión. Me aferré a él como si volviera a la vida, como si mi cuerpo gritara por fin que estaba allí, que existía. Me condujo lentamente hasta el sofá, me sentó con suavidad y se arrodilló frente a mí. «¿Sabes lo que despiertas en mí, Vanessa?», susurró su voz ronca. «¿Crees que eres demasiado mayor para que te amen como a una reina? Tú no ves lo que yo veo». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Nadie me había hablado así jamás, quizás nunca. Y entonces se levantó, desabotonó su camisa uno a uno, lentamente, cada botón una anticipación. Luego su cinturón, el suave sonido del cuero, después sus pantalones y ahí, cuando se quitó el resto, sentí un impacto, uno real. Lo vi y solté un pequeño grito ahogado, una mezcla de sorpresa, pudor y un deseo abrumador que me consumía por dentro. El tamaño de su miembro no era lo que yo esperaba. No estaba preparada. No para eso, no para él, no para lo que iba a despertar en mí. Era imponente, poderoso, y la visión de su masculinidad me dejó sin aliento, un fuego encendiéndose en mis entrañas. Se acercó, sus ojos fijos en los míos. Acarició suavemente mis muslos sobre la tela de mi vestido, bajando despacio con una lentitud que me torturaba y me excitaba a partes iguales. Besó mi cuello justo donde late el pulso y me preguntó en un susurro que me erizó la piel, ¿quieres que siga? Y ahí no respondí con palabras. Tomé su mano, que seguía en mi muslo, y la guié hacia donde ardía, hacia el centro de mi ser. Y fue mi cuerpo entero el que gritó. Sí, el grito de mi cuerpo, por fin escuchado, por fin atendido. Él lo entendió sin que tuviera que decir nada. Mi cuerpo le había dado la respuesta y él la escuchó. Me miró con una ternura feroz. No la de un joven cazador, sino la de un hombre que quería tocarme de otra forma, no solo la piel, sino el alma misma. Y me rendí. Sus manos comenzaron su recorrido por mí. Primero por los brazos, lentamente, dibujando círculos con sus pulgares, luego por las caderas, por los muslos, con una reverencia que me hizo sentir sagrada, como si quisiera redescubrirme, reaprenderme, como si yo fuera un territorio virgen y él entrara de rodillas. Me dejé llevar, solté el control y comprendí en ese momento que jamás había hecho el amor de verdad. No así, no con tanta lentitud, con tanta conciencia, con tanta calidez. Me desnudó con respeto, con un deseo palpable, y yo tenía miedo, sí, pero tenía aún más ganas. Cuando su mirada descubrió mi cuerpo desnudo, marcado por los años, por la vida, no frunció el ceño. Al contrario, sonrió. Me dijo, «¿Eres hermosa, no te has visto, Vanessa?» Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, le creí. Me besó por todas partes, en el vientre, en los muslos, en el cuello, en cada rincón que había olvidado que existía. Y en cada beso era como abrir una puerta, una parte de mí que volvía a la vida. Pienso en ti, mi leona, y mi corazón explotaba. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras a nuestro alrededor, y de repente el aire se volvió pesado, cargado de una nueva incertidumbre. La luz de nuestro amor, tan brillante, parecía de pronto amenazada por una sombra desconocida, un misterio que yacía en el pasado de Ricardo. Y yo, Vanessa, la mujer que había encontrado su voz, me di cuenta de que mi viaje estaba lejos de terminar. Porque en el amor, como en la vida, siempre hay capas por descubrir, verdades por desenterrar y desafíos inesperados que nos esperan al doblar la esquina. Un secreto.